Estoy, igual que muchos de ustedes, en un proceso de reflexión que es lo que comprende este periodo rumbo a la jornada que tendrá verificativo este domingo 2 de junio, en donde los mexicanos concurriremos a las urnas para definir el destino de nuestro país, que sin duda va más allá de los 6 años que implica la administración presidencial y de todos los cargos que se estarán dirimiendo tanto en la ciudad capital como en las distintas entidades de la República, en particular también con la elección de 9 gobernadores en sendas entidades federativas. Esta reflexión siempre implica una mirada que se retrotrae al pasado, eso es irremediable. 1985, 1986, cuando conozco a una activista estudiantil que, a las órdenes de los 3 dirigentes principales del CEU, el órgano que comandó esta revuelta juvenil, formó parte, así como muchos de nosotros, de esa epopeya, incluso porque estamos hablando del primer movimiento exitoso en la historia de México. Y a ella, a Claudia Sheinbaum, como les decía, parte de pues este séquito que también tenían de ejecutores de políticas los 3 dirigentes principales, en particular quien era su novio y después su esposo, Carlos Imaz Gispert, con quien después se casaría y con quien después también protagonizaría ella también. No es una reflexión, digamos, misógina, que criticando o cuestionando al hombre lo esté haciendo con la misma mujer, no, sino con todas aquellas acciones que juntos llevaron a cabo. Lo mismo para empezar a obtener prebendas dentro de la estructura universitaria. Rápido se hicieron, ella en lo particular académica de la propia institución, y ha sido favorecida con múltiples licencias, unas con goce de sueldo y otras sin el goce de sueldo, que de todas maneras le permitirán pues una muy jugosa pensión, a pesar de haber fungido como aviadora de la institución pública. Eso, entre otro tipo de componendas, como aquellas que los embarcaron a Europa gracias a el empresario Carlos Ahumada, o como aquellos también tiempos en donde, gracias a Salvador Martínez de la Roca y su entonces señora esposa, se hicieron de unas tierritas que después construyeron una casa para legarla a sus propios hijos. Y así la serie de componendas, vamos, que ya hicieron escuela, por ejemplo, con los padres de los niños que murieron en el Repsame, no solo para expresar toda la resistencia posible a ofrecer disculpas por aquella tragedia que todos tenemos en cuenta, sino en algunos casos también para llegar a acuerdos con los padres a cambio de su propio silencio. ¿Cómo, cómo no reflexionar rumbo al 2 de junio en la reacción que ella, Claudia Sheinbaum, tuvo frente a la tragedia de esa caída de un tramo de la línea 12, de la cual ella también es responsable, y donde murieron 27 personas en lo que ella llamó un incidente? En fin, pero para todo eso, en mi reflexión tendría que llevarme mucho más de los 10 minutos con los que aspiro a cubrir esta serie de reflexiones, porque para ello podría remitirme al libro más vendido finalizando el año pasado y durante todo lo que llevamos del presente año, que es justamente la gran farsante biografía política de Claudia Sheinbaum, escrito por Orquídea Fong Varela y con el prólogo de Fernando Belauzarán. ¿Cómo entonces no tener en cuenta toda esta serie de episodios, de hechos que van mostrando pues esta dicotomía y esta disparidad que hay entre el discurso de la propaganda, que por ejemplo le ha querido generar una historia a ella como lideresa estudiantil, que no lo fue,
como una gran luchadora, incluso ella misma se lo ha dicho durante 1968 cuando ella tenía 6 años, o de 1971 cuando ella tenía 9 años, y así permanentemente generándose toda una entramado de mentiras con las que ella con toda facilidad y sangre fría miente. En este periodo de reflexión, ¿cómo no volver a recordar lo que ocurrió hace poco, hace 3 semanas, en el programa de Tercer Grado, donde se constituyó una de las piezas periodísticas más tristes y desastrosas de las que en etcétera tengamos memoria? Y vale decir que etcétera es el resguardo de una memoria de más de 30 años, de 30 años quise decir, sobre los medios de comunicación, sus insuficiencias éticas, morales, profesionales, sus intereses empresariales, su sentido como poder fáctico, etcétera, etcétera, en donde ella ahí, Claudia Sheinbaum, se atrevió a decir, por ejemplo, que en el país no había militarización, cuando a ojos vistas de todos nosotros, de los dichos del propio presidente de la República, eso es lo que ha ocurrido en el país. Vamos, su propio creador, sí, el creador de esta criatura política, ha dicho que en efecto hay militarización y que pues en realidad él se había equivocado cuando planteó que los miembros del ejército estuvieran en los cuarteles. ¿Cómo no dejar de pensar al momento de emitir mi voto el próximo 2 de junio en la ivermectina que fue aplicada a varias decenas de personas, poniendo en riesgo su propia salud? ¿Cómo no pensar que la Ciudad de México es uno de los más desgraciados ejemplos a nivel mundial del pésimo manejo de la propia pandemia de COVID-19, con un altísimo grado de mortalidad? Pero sobre todo, ¿cómo no registrar que ella, Claudia Sheinbaum, es una calca del presidente de la República en todos los sentidos? En todos, incluso para mentir ostensiblemente como parte de un guión, el guión que delimita el populismo, utilizar las mismas frases, imagínense, expuestas ahora por la propia Claudia Sheinbaum, y decirse incluso tabasqueña para, vuélvanse ustedes a imaginar, hablando incluso como si fuera oriunda de aquel estado, ya se imaginarán ustedes, y así también, sobre todo como un personaje que desprecia la ley y a las instituciones, como consta en el hecho de que hace ya casi 3 años ella misma se perfiló como candidata a la presidencia de la República, una vez ungida, por supuesto, con la mano levantada por Andrés Manuel López Obrador como la favorita de la contienda interna, para desafiar a estas leyes e instituciones electorales que he dicho, y así emprender una campaña ilegal, además también con todo lo que implica el desvío de recursos. Su propio compañero correligionario de partido, Marcelo Ebrard, la señaló a ella, señora, le dijo: usted está desviando recursos y también utilizando otros tantos de procedencia desconocida, desviando, como fue demostrado en distintos espacios periodísticos. Claro está, en Veracruz, la cuna de la corrupción en nuestro país, con Cuitláhuac García, y ahora desde luego en la que ella cree que es su antesala al acceso al gobierno de Rocío Nale, tan podrida de la corrupción, y también ahí en Colima, en donde en efecto eso también ocurrió, dándole los recursos a Claudia Sheinbaum. Ahí la tenemos, despótica, autoritaria, en efecto como alguien que incluso garantiza la continuidad de la corrupción en este país, como queda claro en la ya infausta entrevista que he mencionado, de la propia empresa Televisa en Tercer Grado, de ella darle continuidad. Pero yo agregaría no solo continuidad al gobierno, sino protección al mismo, respecto de, por ejemplo, aunque eso claro está, no se lo preguntaron a ella en aquel momento, pues la defensa de la casta, la defensa del clan, como se ha dado en llamar a los 3 hijos mayores del presidente de la República en su saqueo permanente del erario, habiéndose convertido en multimillonarios
sin trabajar, utilizando desde luego las redes del poder y en esa utilización desviando recursos, también utilizando a un prestanombres, como a todos nos queda claro, pero teniendo igualmente la seguridad de que con Claudia Sheinbaum tienen absoluta impunidad. Eso es Claudia Sheinbaum, más todo lo que me faltó después de estos 10 minutos que abordé el tema ahora mismo y que entonces me dispongo a seguir reflexionando.